Buen día, profesora. Mi nombre es Nadia Matos Granados y el día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre el tema de la neuropsicología. ¿Qué es la neuropsicología? Como ya sabemos, es una neurociencia que explica las alteraciones conductuales. Esto también se ocupa de la relación entre las estructuras del cerebro y el comportamiento humano, como las acciones observables externas, el funcionamiento cognitivo y sus emociones. Su objeto de estudio son la memoria, la atención, la praxia, las funciones ejecutivas y la percepción. En esta oportunidad mi compañero Lucero va a seguir hablándoles sobre el siguiente tema. Buen día, profesora. Mi nombre es Lucero Gutiérrez. Yo voy a continuar hablando con respecto al rol neuropsicólogo. Cumple con 3 funciones principales, que es la primera, evaluación, diagnóstico, tratamiento e intervención. Con respecto a lo que es la evaluación, el primer paso del neuropsicólogo es recaudar toda la información del paciente y del trastorno. Luego de ello, posteriormente, seleccionar los instrumentos de evaluación, como por ejemplo test, cuestionarios o pruebas psicológicas. Dependerá mucho del perfil del paciente y el proceso que se hayan de hacer la evaluación. El segundo que tenemos aquí es ya el diagnóstico. Aquí ya el neuropsicólogo, una vez ya recaudada toda la información, ya procede a identificar el problema comportamental, conductual, cognitivo, emocional o social de la persona, ya sea en grupo o comunidad del que se trate. Por último, también pasa por la etapa de tratamiento e intervención. En el tratamiento e intervención, aquí el neuropsicólogo procede a aplicar ya técnicas para mejorar las disfunciones conductuales y cognitivas por alguna alteración o daño que haya sufrido el paciente. A continuación le voy a pasar a mi compañero Hugo Cáceres. Profesora, muy buenos días. El tema que yo le voy a explicar a continuación es el de técnicas del neuropsicólogo. Bueno, para comenzar, primero lo primero. Todo neuropsicólogo debe saber que no puede recetar o recomendar ninguna prueba o evaluación sin antes recomendar al paciente que pase por una entrevista clínica. Acto seguido, lo que le tiene que recomendar al paciente es que pase por unas pruebas diagnósticas de neuroimagen conocidas como la TAC, el TEP y la resonancia magnética. El TAC viene a ser la tomografía axial computarizada y el TEP es el trastorno de estrés postraumático. A continuación, la siguiente prueba, que lo que tendría que hacer el neuropsicólogo, recomendar al paciente es lo que son las evaluaciones neuropsicológicas de cada uno de sus procesos cognitivos, llámese sensación, percepción, memoria, atención, lenguaje, razonamiento, etc. Y como medida complementaria o pruebas complementarias también podemos tener a lo que son los análisis, las biopsias y más que nada las pruebas genéticas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y le voy a dar el pase a mi compañera Alison Vázquez. Muy buenas tardes, mi nombre es Alison Vázquez y a continuación hablaré sobre 2 temas importantes sobre la neuropsicología. El primero tenemos la evaluación neuropsicológica. ¿Qué es? Es un método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y brinda la información no provista por otros métodos de estudio, como el electroencefalograma, la tomografía computada o la resonancia magnética. En el segundo tema tenemos los 4 diagnósticos neuropsicológicos de Ardila y Ostrowski. En el primer diagnóstico encontramos el diagnóstico sintomático, que es el que se refiere a las anomalidades de los pacientes. Ejemplo, el olvido de las palabras. Eso significaría que es un tipo descriptivo. En el segundo diagnóstico encontramos el etiológico. Este se basa en las causas de las anomalidades. Por ejemplo, una afasia traumática y una afasia se corresponde a un diagnóstico sindromático y traumático corresponde a un diagnóstico etiológico. Es decir, una afasia, es decir, un síndrome afásico es causado por un trauma. En realidad, la etiología de daño cerebral son muy pocas. Entre ellas están las infecciones, neoplasias y los accidentes cerebrovasculares.
En el tercer diagnóstico encontramos el diagnóstico topológico. Aquí se refiere a la localización del proceso patológico. Si hablamos de una fase temporal y temporal, corresponde a una localización de proceso patológico. En otras palabras, se halla una fascia relacionada a una anormalidad del lóbulo temporal. En el cuarto diagnóstico y último encontramos el diagnóstico sindromático. En este diagnóstico se basa más que todo en el síndrome que concurre entre el síntoma y los signos de los pacientes. Es decir, un diagnóstico clínico es un diagnóstico sindromático. Básicamente, en un diagnóstico, en un examen clínico, se hallan síndromes. Es decir, si encontramos un síndrome, si hacemos un examen clínico en neurología, encontramos se halla un síndrome neurológico. Si hacemos un examen clínico en psiquiatría, se halla un síndrome psiquiátrico. Si hacemos un examen clínico en neuropsicología, hallamos un síndrome neuropsicológico. Y bueno, eso sería todo.